Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de recibir tu palabra. Gracias, Señor, por el hecho de estar aquí sano, Señor. Yo te bendigo y te adoro, Señor, porque eres fiel. Y eres fiel y has cumplido tu fidelidad en nuestra iglesia, en esta familia Cairo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una palabra en Apocalipsis. Y Apocalipsis comienza con un mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias que eran las más importantes en ese tiempo, en el primer siglo del Asia Menor. Y el mensaje es Apocalipsis 3:14. Y este mensaje Jesucristo se lo daba a la Odisea. Era una de las iglesias importantes de ese tiempo. Era una iglesia que fue reprendida por el Señor Jesús porque era una iglesia que estaba apagada de sí misma. Apagada de sí misma es que confiaba en sí misma, ¿no? Y dice en Apocalipsis 3:14, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, dice, el testigo fiel y verdadero, el principio. En algunas versiones dice el Alfa y el Omega, y en otros dice el soberano de la nueva creación de Dios. ¿Sí? Y es importante, aquí quiero notar algo. Esto dice el Amén. El Amén significa, en hebreo, viene es una palabra griega que significa seguro, significa fiel y significa verdadero. Entonces Jesús está diciendo: yo soy el Amén. Y lo que nos está diciendo es: yo soy digno de confianza. Yo soy leal y yo no miento. ¿Sí? Y nuestra fe es lo que nos conecta con Dios. De hecho, es lo único que le agrada a Dios. Nuestra fe en Hebreos 11 dice que es lo único que sin fe es imposible agradar a Dios. No son nuestras capacidades, no es nuestra bondad, no son nuestras obras, es nuestra fe lo que nos conecta y lo que le agrada a Dios. Pero nuestra fe debe estar sustentada en algo firme, ¿sí? En algo más fuerte que nuestra fe. Y así intitulo este mensaje: más fuerte que mi fe. ¿Sí? Y vamos a Reyes. Y en Primera de Reyes habla, en el capítulo 18 habla de Elías. Elías es considerado uno de los grandes, el pináculo de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y en el capítulo 18 habla cómo en un periodo de apostasía del pueblo de Israel, Elías se levanta como una voz de conciencia y una voz del poder de Dios. Y en el capítulo 18 habla cómo se enfrenta a el reinado de Acab y la reina Jezabel, que eran unos reyes apóstatas y que habían contaminado totalmente, habían desviado el corazón del pueblo de Israel, ¿no? Y voy a mencionar un pasaje específico de Primera de Reyes 18. Dice, versículo 36, dice: a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Lo que hace Elías es confronta al rey Acab frente a todo el pueblo y hace que traiga 850 sacerdotes de Asera y de Baal. Y los confronta y les dice: enfrente de todo el pueblo yo voy a demostrarles quién es Dios. Y va a responder, ¿no? Entonces, ya reunidos, dice, a la hora que se reúnen, dice: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y hasta el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Qué pasaje tan tremendo, qué seguridad de parte de Elías de saber que Dios le iba a responder en el momento justo, ¿no? Pero vamos más adelante a Primera de Reyes 19, 1-3. Cuando la reina Jezabel se entera de que Elías había matado a los 850 sacerdotes de Baal y de Asera, ella declara algo, dice: cuando Acab llegó a casa, vamos a Primera de Reyes 1-3, dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías:
que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los has matado a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Bueno, pues Elías había realizado un acto de fe fuera de serie, poderoso, contundente frente a una nación. No dudó, ejecutó lo que Dios le indicó y Dios fue fiel. Pero solo bastó la amenaza de una mujer diabólica para que su fe se tambaleara y saliera huyendo. ¿Sí? Es importante ver aquí, o sea, Elías había visto cómo Dios responde el poder de Dios, hacía unos momentos antes, unos días antes. Sin embargo, no creyó que Dios lo podía rescatar de las manos de Jezabel y huyó por su vida. Y esto nos da una enseñanza que a veces tenemos períodos en nuestra vida donde estamos en la cúspide de nuestra fe, porque Dios nos contesta algún milagro, alguna sanidad, alguna petición, algo sobrenatural vemos de Dios. Y a veces cuando Dios no contesta o aparentemente no contesta, nos venimos abajo en el momento que vemos que Dios no se apresura con la respuesta. Y eso refuerza mucho lo que está hablando ahorita el pastor, que esperemos en Dios, ¿no? No esperamos o no entendemos primero que Dios tiene su tiempo justo para actuar. Y segundos, no entendemos lo más importante, que es el mensaje de hoy, la fidelidad de Dios. Y eso que quiero hablar en este día acerca de la fidelidad de Dios. Y el primer mensaje que te quiero dar es, no descanses en la fortaleza de tu fe, sino descansa en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Y si vamos a Hebreos 11:1, ¿sí? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción o de lo que no se ve. ¿Sí? Y certeza significa, en otras versiones dice substancia. Y esa palabra en griego es upostasis, que significa establecer algo bajo. Y convicción es elgos en griego, que significa prueba y evidencia. Aquí hay dos mensajes. El primero, nuestra fe debe estar sustentada en algo muy sólido, ¿sí? Algo muy fuerte. Y segundo, que ese algo muy fuerte nos hace ver algo que no vemos físicamente, ¿sí? Pero lo podemos ver con los ojos espirituales, ¿sí? Entonces la primera pregunta es, ¿en qué descansa nuestra fe? Tu fe y mi fe debe descansar en el fundamento que es Cristo, ¿sí? Y Cristo en el Apocalipsis, vamos a lo que les leí anteriormente, dice, yo soy el fiel y verdadero, el consumador de la fe, ¿no? Es Cristo, Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo es, tu fe debe estar descansada en Cristo, y Cristo es fiel, ¿sí? Entonces debemos descansar en la fidelidad de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa descansar en la fidelidad de Dios? Porque muchas veces tenemos referencias de lo que vemos o hemos experimentado en nuestra vida cotidiana y pues vemos que la fidelidad humana, si la podemos analizar o la podemos evaluar, no es tan segura o casi nunca es segura si lo vemos de la fidelidad humana. Y muchas veces hacemos una analogía de la fidelidad del hombre comparada con la fidelidad de Dios. Y es un abismo entre lo que es ser fiel de la manera humana y la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es perfecta, ¿sí? Y es importante que conozcamos la fidelidad de Dios, y eso es lo que voy a hablar en estos momentos. ¿Qué significa la fidelidad de Dios? Significa que Dios siempre hace lo correcto. Siempre actúa bien en todo aspecto y en cada situación, sin excepción. Segundo, la fidelidad de Dios es, Él cumple cada una de las promesas que te ha hecho a ti y que me ha hecho a mí y que están en su palabra, ¿sí? Y la fidelidad de Dios se basa en muchos atributos. Yo voy a mencionar unos cuantos que están en su palabra para que entendamos lo que significa la fidelidad de Dios y las dimensiones de lo que es el Dios fiel, ¿sí? El primero, la fidelidad de Dios se basa en lo siguiente. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Dios lo conoce todo de ti y de mí. Segundo, Él está en cada aspecto de tu vida, Él está presente. Y Él puede ver el futuro y el pasado, aparte de que está en nuestro presente. Y es omnipotente, significa que no hay nada difícil para Él.
Entonces, este principio de la fidelidad, este principio, esta característica de Dios, este atributo de Dios es importante, porque sin esos tres atributos de Dios, es imposible poder decir que Dios es fiel en su perfección. Entonces, debido a que es omnisciente, es todopoderoso, todo lo sabe, y Él está presente en cada situación de nuestra vida, Él puede decir, yo soy fiel, soy constante, yo no fallo, yo te cumplo, ¿sí? Segunda característica de la fidelidad de Dios es que Dios es veraz en toda circunstancia. ¿Qué significa? Que Dios nunca miente. Vamos a Tito 1:2. Tito 1:2, capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, fui enviado para proclamar la fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de comenzar el mundo. Y vamos, y Apocalipsis 3:14, que ya hemos repasado este versículo, dice, yo soy el amén, yo soy el fiel y soy verdadero. Tercera característica de por qué confiar en la fidelidad de Dios o en dónde descansa la fidelidad de Dios, es que Dios es constante en lo que hace, ¿sí? Siempre es el mismo, ¿sí? Vamos a Malaquías 3:6. Y en Malaquías 3:6 dice, yo, el Señor, no cambio. Yo no soy hombre, yo no digo, te dije esto hace un año, pero debido a que pues te portaste un poquito mal, no lo voy a cumplir. Así no es Dios, ¿no? Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir, Él no cambia. Y vamos a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Jesucristo que lees tú en la Biblia es el mismo que está en este momento ministrando a tu vida, ¿sí? Dios no piensa diferente dependiendo de la actuación o circunstancia. Es un Dios constante. Y qué difícil es encontrar la fidelidad de una persona, ¿no? Que siempre sea constante. Yo creo que no existe una. La única persona es Jesucristo. Es la única persona que puede decir, Él es el mismo, no cambia de opinión, ¿sí? Cuarta atributo de la fidelidad de Dios, ¿por qué debo de confiar en la fidelidad de Dios? Es que Dios está comprometido con su palabra. Vamos a Isaías 55:11. Dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. No dice tal vez, siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Si tú has recibido una promesa de Dios, lo que tú leas en tu palabra, eso va a producir fruto y va a ser lo que Dios quiere que haga, ¿sí? Repito las palabras de nuestro pastor, espera en Dios, sé paciente, ¿sí? Confía en la fidelidad de Dios, ¿sí? Vamos a Mateo 5:8 para reforzar este atributo. Mateo 5:8. Mateo 5:18, disculpe. 5 del 17 al 18. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Qué tremendo, ¿no?
qué atributo tan maravilloso de Dios. O sea, Dios nunca contradice su palabra y está comprometido con lo que de su boca ha salido. Si la Biblia dice que vas a ser sano, serás sano. Si dice que serás liberado, serás liberado. Si te dice que te vas a prosperar, así será, ¿no? Y quinto atributo, uno de los 5 atributos, hay muchos atributos de la fidelidad de Dios, solamente estoy mencionando algunos de los que me han marcado en mi vida. El que me ha marcado más a mi vida de la fidelidad de Dios, que es lo que me ha sostenido todos estos años en lo personal, es que la fidelidad de Dios se demuestra en su amor. Y lo tremendo es que Dios no solo demuestra su amor a los de su pueblo o a los de su iglesia, sino a toda la humanidad. ¿Sí? Vamos a Jonás 4:10. Y Jonás era un profeta que fue enviado a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era caracterizada por un pueblo conquistador, pero también por un pueblo muy cruel en la forma en que aplicaba las conquistas. Y básicamente lo que hizo fue desapareció el reino del norte, el rey de Israel lo dispersó. ¿Sí? Y Jonás fue enviado a Nínive para predicarles y que fueran salvos, que se arrepintieran. Y Jonás no quería, y al final de cuentas predicó a la fuerza, después de que un 13 lo tragó, ¿no? Y lo expulsó. Y después de que predicó, se sentó a ver como si fuera el cine, a ver cuándo Dios destruía la ciudad, ¿no? Yo creo que se sentó ahí para ver las palomitas, ¿no? A ver el espectáculo de cómo Dios destruía. Y Dios no hizo lo que Jonás esperaba, porque desconocía la característica de la fidelidad de Dios, que era su amor. Y vamos a Jonás 4:10, dice, entonces el Señor, como vio que no respondía, se enojó. Y el Señor le respondió a Jonás, le dice, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes, dice, que viven en la oscuridad espiritual, o sea que ni siquiera tienen conciencia. Sin mencionar a los animales, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Cuando leo esto es, wow, Señor, tu amor es incluyente, incluye a toda la humanidad, ¿sí? Creyentes y no creyentes. De hecho, en la palabra dice que Dios hace llover a los injustos y a los justos también. En Juan 3:16 es el ejemplo del amor más grande de Dios, todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Salmo 136:1, dice, y este es parte de una alabanza que yo creo que desde que me convertí me da ánimos. Y dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Y dice, su amor fiel perdura para siempre. Fiel amor. ¿Sí? ¿Qué esperanza, qué sustento, qué firmeza tenemos nosotros, ¿no? Qué seguridad, el amor fiel de Dios, ¿no? Y al estar compartiendo esto con ustedes también me llena de fe, me ministra, sí. Y como les digo, la parte del amor de Dios es inmensa y es uno de los atributos de la fidelidad de Dios que me ha sostenido aún en los momentos más oscuros de mi vida, ¿no? ¿Sabes? Dios entiende nuestra debilidad y es ahí donde su poder se perfecciona, como le decía Pablo, cuando Pablo le decía que le quitara el aguijón de la carne. Y le decía, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque es cuando no dependemos de nuestra fortaleza, cuando la fidelidad de Dios se hace manifiesta en nuestra vida, ¿sí? Nos explota y dice, ¿saben qué? Lo único que tengo y lo único en que puedo confiar es en tu fidelidad, ¿no? Y es precisamente en este tiempo
donde podemos ver las dimensiones de la fidelidad de Dios. Yo no sé si ustedes se han estado informando. Yo me informo de plataformas un poquito, o procuro informarme de plataformas con cierta credibilidad, ¿no? Hay mucha malinformación. Yo les recomiendo que no se vayan a ese tipo de malinformación. Váyanse a lugares oficiales, inclusive en internet hay lugares oficiales. Pero también veo lo que está sucediendo alrededor. En mi trabajo está habiendo casos de confirmados. Entonces, y veo también cómo Dios responde, cómo sana a la gente, ¿no? Porque Dios nos ha puesto para ser lámpara y para que el poder de Dios y el reino de Dios se establezca. Y mientras yo esté ahí en esa empresa, yo voy a seguir orando por cada una de las personas para ver su sanidad y están siendo sanadas, ¿no? Pero este evento ha afectado a millones de una manera económica. Empresas multimillonarias y empresas multinacionales de un poder tremendo de inversión están siendo declaradas en quiebra, ¿sí? Y pero lo que yo quiero hacer hincapié en esto es en lo que dice el Salmo 37. Salmo 37 a mí me impactó mucho por lo que dice. Yo creo que ustedes se van a identificar conmigo. Dice Salmo 37, 19, perdón. Dice, no serán avergonzados en tiempos difíciles. Este es un tiempo difícil. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Yo creo que ustedes y yo tenemos testimonios donde en este periodo de pandemia no nos ha alcanzado, o al menos personalmente, si vemos que no nos ha alcanzado la enfermedad de manera que hemos terminado en el hospital nosotros o no tengo conocimiento. En lo particular he sido guardado de no contagiarme, aún a pesar de que estoy en un ambiente donde estoy en contacto con mucha gente. Sí, Dios me ha guardado de eso, sí, y de sufrir las consecuencias de una enfermedad grave, sí. Y Dios ha guardado el lugar donde trabajo también, aún a pesar de que hay casos no se han confirmado con enfermedad grave. Entonces Dios está siendo fiel, ¿no? Entonces yo quiero que, y lo más importante, en este periodo de escasez que hay a nivel mundial, yo he sido prosperado de una manera como jamás había sido prosperado. Entonces se está cumpliendo lo que dice aquí la palabra. Dice, tendrás más que suficiente aún en tiempo de hambre, ¿no? Y yo quiero que nosotros hagamos una declaración, y yo quiero que cierres tus ojos y que recuerdes y que declares con tu boca lo fiel que ha sido Dios contigo. No solamente en este periodo de pandemia, sino desde el principio de tu vida, aun cuando no lo conocías. Y que declares conmigo, que des gracias a Dios por la fidelidad, ¿sí? Y declara conmigo, en tiempos difíciles soy prosperado, y en épocas de hambre tengo abundancia. Gracias, Señor, porque como dice el pastor, de este periodo de reset que está haciendo la iglesia, está refinándola. Yo tengo una expectativa de que va a ser una explosión del Espíritu Santo, donde va a haber una cosecha grande. Nosotros vamos a ser empoderados después de salir de este periodo y también prosperados, ¿no? Estoy contento porque Dios es fiel, ¿no? En Salmo 46, en 46:10, creo que es 46:10, si no lo apunté mal. Sí, 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿no? Seré exaltado entre las naciones. Y los que vamos a exaltar las naciones a Dios somos nosotros. Es la iglesia la que tiene que exaltar a Dios, ¿no? A través de los testimonios que se están presentando en nuestra vida. Dios no quiere vernos angustiados. ¿Por qué? Porque el mundo necesita a alguien que esté parado sobre algo firme. Y esa es la iglesia. Y estamos parados en la fidelidad de Dios, que es inconmovible, ¿sí? Y yo te quiero decir algo. El Dios que socorrió a la viuda en tiempos de hambre, es el mismo Dios fiel que te va a socorrer a ti, ¿sí? El mismo Dios que sanó a la mujer de flujo de sangre, a la mujer encorvada, es el mismo Dios fiel que te sanará a ti, ¿sí? El mismo Dios que resucitó a una niña y la puso en brazos de su papá, es el mismo que recogerá a tus hijos donde quiera que estén, y los salvará y los restaurará, y tus ojos lo van a ver, ¿sí?
porque Dios es fiel, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo ayer y hoy, porque Dios está comprometido con su palabra y porque el amor de Dios es eterno. ¿Sí? Y quiero cerrar esta enseñanza con una oración. El día de ayer, mientras estaba orando, porque yo también tengo esos periodos de angustia, ¿no? Donde mi única confianza es la fidelidad de Dios. Y mientras oraba, mi espíritu clamó por algo, clamó por el consuelo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en tiempos de espera es lo que necesitamos, ¿no? En esos tiempos de espera de la respuesta de Dios, en los tiempos de angustia, necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Los consuelos sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo quiero declarar eso en donde quiera que estés, en tu lugar. Espíritu Santo, yo declaro, Señor, tu consuelo, Espíritu Santo, sobrenaturalmente a cada una de las personas. Si tú tienes angustia, declara el consuelo, clama por el consuelo del Espíritu Santo, el consolador. En este momento, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento reinará en cada uno de los hogares que estén ahí. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y antes de cerrar, quisiera, si tú eres la primera persona que has escuchado por primera vez este mensaje acerca de Cristo, acerca del Dios que es fiel, yo te quiero decir que no es casualidad que estés escuchando este mensaje, ¿sí? Nada es casualidad. Dios tiene el control de tu vida, Dios te ama, y si tú si quieres ser parte de formar parte de la familia de Dios y tener una relación personal con Dios, haz conmigo esta oración. Y repite conmigo: gracias, Señor Jesús, yo creo en ti, que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de todo pecado, Señor. Yo me entrego tu vida y abro mi corazón. Entra conmigo. Yo quiero formar parte de tu familia. Yo quiero recibir el amor tuyo. En el nombre de Jesús.